La inflamación es un conjunto de mecanismos de los tejidos vivos frente a una agresión. Un ejemplo de este podría ser una astilla. Cuando te encajas una astilla en tu mano, tu mecanismo de defensa hace que tus células entren en acción, haciendo que tu mano se empiece a inflamar. Y mientras tu mano se hincha, sucede una serie de cambios vasculares encaminados a eliminar el agente agresor y a reparar el daño tisular producido por él. La inflamación como mecanismo de defensa inmune es normal y benéfica para el organismo. Existen diferentes vías inflamatorias, cada una controlada por moléculas reguladoras solubles conocidas como mediadores de inflamación. No todas las inflamaciones son medidas inmunitarias. En algunos casos pueden resultar perjudiciales para el huésped. Se considera benéfico cuando el líquido del edema rico en proteínas ayuda a inactivar al inmunógeno y resulta perjudicial cuando éste daña temporal o permanentemente a los tejidos. Por ejemplo, se puede considerar perjudicial cuando éste daña temporal o permanentemente a los tejidos, como por ejemplo pueden ser las alergias, hipersensibilidad o enfermedades autoinmunitarias. Las células que participan en la respuesta inflamatoria son neutrófilos. Estas son las células más abundantes al iniciar el proceso de inflamación. De 6 a 8 horas después aparecen los macrófagos. Estos, además de fagocitar, liberan sustancias que incrementan el proceso de inflamación. Activan linfocitos, que incrementan la producción de granulocitos y la secreción de factores de complemento. Células cebadas. Son células residentes en los tejidos. Son esenciales para las reacciones inflamatorias. Basófilos. Tienen receptores Fc de alta especificidad para la inmunoglobulina E y gránulos ricos en histamina. Plaquetas. Durante su activación y coagulación liberan sustancias mediadoras proinflamatorias. Mediadores de inflamación. Son compuestos derivados del huésped. Son secretados por células activadas y que actúan desencadenando o aumentando aspectos específicos de la inflamación. Algunos pueden ser vasodilatadores del músculo liso, como la histamina, prostaglandina, leucotrienas y factor activado de plaquetas. Otros también pueden ser mediadores quimiotácticos, mediadores enzimáticos y proteoglucanos. Ahora voy a hablar sobre las funciones de las inmunoglobulinas. Voy a comenzar por la inmunoglobulina G. Es la inmunoglobulina más abundante, también es la que constituye una de las defensas más importantes contra virus y bacterias. Es la única de su clase que cruza la placenta y pues por consiguiente es la más abundante en un recién nacido. La inmunoglobulina M está presente en la superficie de casi todas las células B no asignadas o vírgenes y también cabe mencionar que es la más eficiente en la aglutinación. La inmunoglobulina A es el anticuerpo más abundante que se encuentra en la saliva, lágrimas, leche, líquido prostático, moco intestinal y secreciones bronquiales. La inmunoglobulina E, aunque representa solo una fracción muy pequeña, para ser exacta del 0.004%, desde el punto de vista clínico es muy importante debido a su participación en los trastornos alérgicos. La inmunoglobulina T casi siempre se encuentra en la superficie de los linfocitos B, que también tienen IgG en su superficie. Ahora voy a hablar sobre las funciones de las inmunoglobulinas y voy a comenzar con la inmunoglobulina G. La inmunoglobulina G es el anticuerpo más abundante y también constituye una defensa importante contra bacterias y virus. Es la única de su clase que cruza la placenta y por consiguiente es la más abundante en un recién nacido.
La inmunoglobulina M está presente en la superficie de casi todas las células B no asignadas o vírgenes y cabe mencionar que también es la más eficiente en la aglutinación. La inmunoglobulina A es el anticuerpo más abundante que se encuentra en lágrimas, saliva, leche, líquido prostático, secreciones bronquiales y moco intestinal. La inmunoglobulina E, aunque representa solamente una fracción muy pequeña, para ser exacta del 0.004%, desde el punto de vista clínico es muy importante debido a su participación en los trastornos alérgicos. La inmunoglobulina D casi siempre se encuentra en la superficie de los linfocitos B, que también tienen IMG en su superficie. La fagocitosis es el proceso realizado por las células especializadas para la destrucción de sustancias extrañas. ¿Qué quiere decir esto? Que es el proceso realizado por los glóbulos blancos para la destrucción de patógenos que entran en nuestro cuerpo. Los fagocitos son los neutrófilos que tienen una respuesta rápida, un citoplasma granulado y se encuentran en la sangre. Los macrófagos que se encuentran en los tejidos. Los monocitos que se dividen en eosinófilos, que son complejos e inmunes y que al momento de hacer una tinción se tiñen de rosa o rojo. Los basófilos que son partículas virales y se tiñen de azul o morado. El proceso de la fagocitosis es el siguiente. La unión de receptores del macrófago atrapa a la bacteria, la cual es encerrada en el macrófago. Se forma una vesícula que se llama fagosoma, que es aquí donde es digerida, donde pasa a ser digerida en el lisosoma y se destruye por completo la bacteria. Los nutrientes de esta bacteria pasan para las mitocondrias, en este caso, del macrófago, y los desechos de esta bacteria son expulsados a través de un endosoma tardío que después se transforma en un endosoma temprano y después abre como que una boca el macrófago y expulsa todos los desechos de esta bacteria y se queda con los nutrientes en la mitocondria y en el retículo endoplasmático. Bueno, eso es todo. Este sería el tema de la fagocitosis. El sistema del complemento está constituido por proteínas séricas que actúan en el sistema de defensa del huésped, el adquirido y el natural. Refiere a aumentar los efectos de otros componentes del sistema inmunológico y estimular los efectos de las interacciones antígeno-anticuerpo. Hay 25 proteínas en la actualidad, en vías lisis, opsonización e inflamación y se resumen así. Citólisis, lisis de las células recubiertas, anafilaxia y quimiotaxia, la vasodilatación en el sitio de infección e inflamación y eliminación del agente infeccioso. Opsonización, eliminación por fagocitosis. Estas proteínas se sintetizan en el hígado y también en células fagocíticas. Son termohábiles y también son inactivas. En el plasma se activan dos vías del complemento, la vía clásica y la vía alterna. La vía clásica fue la primera en descubrirse. Esta se inicia en condiciones normales por el complejo antígeno-anticuerpo. Puede activarse por bacterias y también por las inmunoglobulinas M y G. La vía alterna no necesita anticuerpos. Esta se activa por sustancias como las endotoxinas y también los microorganismos. Los antígenos son sustancias que reaccionan con anticuerpos o receptores de linfocitos T. La mayoría de antígenos también son inmunógenos. Sin embargo, algunas sustancias no son capaces de inducir la respuesta inmune. A estas sustancias se les llama aptenos, pero que por sí mismas no inducen la formación de anticuerpos.
Los haptenos son antígenos de bajo peso molecular que se combinan con anticuerpos específicos. Inmunogenicidad capaz de inducir una respuesta inmune específica. Los anticuerpos y los receptores de los linfocitos T no interaccionan con toda la molécula de inmunógeno, sino con una parte específica, que es llamada determinantes antigénicas o epítopos. El sistema inmune reconoce las moléculas de los microorganismos, pero no todas las moléculas tienen la misma inmunogenicidad. Las más inmunogénicas son las proteínas y las menos son los carbohidratos, mientras que los lípidos y los ácidos nucleicos solo son inmunogénicos si van unidos a proteínas y carbohidratos.